Hola amigos y amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que toca casi todas las vidas humanas, como son las heridas del alma. En este programa vamos a hablar sobre la herida del abandono. Vamos a conversar con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica, quien nos va a explicar qué es el abandono y cómo podemos trabajarlo para sanar esa herida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo acá en esta casa y compartir con este programa de Vida con Propósito. Doctor, los psicólogos, los terapeutas, ahora nos hablan de que existen 5 heridas del alma, ¿verdad? Estas 5 heridas los seres humanos las adquirimos en nuestra niñez y marcan nuestras pautas, nuestras actitudes, cómo nos relacionamos con los demás en nuestra vida adulta. Pero ahora vamos a hablar de la herida del abandono. Cuéntenos, ¿qué es una herida? Sí, cuando hablamos de este aspecto emocional y psíquico, una herida es una situación en que se enfrenta una persona en las distintas etapas de su vida. Esta situación afecta el funcionamiento psíquico, afecta la parte emocional y tiene una consecuencia en dependencia del periodo en que esta persona le toca asimilar esta situación. Recordemos que cuando se produce una herida en el cuerpo, deja una cicatriz. Esa cicatriz puede, o mejor dicho, permanece durante toda la vida. Sin embargo, muchas cicatrices pueden mejorarse. Lo mismo también en la parte emocional, solo que tarda un poco más. Claro, la herida física la vemos, la herida emocional no la vemos, pero sin embargo está ahí. Claro. Y marca las pautas de nuestra conducta toda la vida. Entonces es como crear conciencia de que estas heridas emocionales existen y que el primer paso es como reconocerlas. Doctor, ¿a qué edad se adquiere, un ser humano comienza a adquirir estas heridas y cómo? Sí, las heridas en las distintas etapas de la vida empiezan desde la parte del embarazo, desde la concepción. Hay algo que se llama regresión y que se practica en hipnosis. Entonces una persona puede sentir situaciones emocionales desde que estuvo en el vientre de la madre y allí quedaron impregnadas, ¿ya? Con la epigenética eso se vio que sí existe. Ahora, si la parte del embarazo fue bastante estable, adecuada, ¿ya? Se pueden tener pues en la primera infancia, ¿ya? La adolescencia o cuando uno ya está adulto. No hay un periodo específico en donde se tienen esas heridas. Puede ser de que muchas veces fueron situaciones leves, pero hubo un momento en que hubo un agravante mayor, algo bien fuerte que le movió todo el piso emocional a la persona, por muy estable que esta persona sea, y ahí marca el inicio de esa herida. Ahora se está hablando más de las emociones. Antes las emociones eran subestimadas y ahora nos estamos dando cuenta que muchas de las emociones son las que dirigen nuestra vida. Pensamos que somos seres racionales, pero no es así, doctor. No, para nada. Son las emociones las que nos guían y entonces toca como reconocer y darle la importancia a la parte emocional del ser humano. ¿Cómo podríamos, digamos, en una familia, en un hogar, qué pasa? ¿Qué situación se podría dar para que los niños tengan heridas emocionales y en especial la del abandono? Bueno, actualmente, podemos ver de que hay diversos fenómenos en cuanto a eso. Primero, la inestabilidad emocional en los padres empieza a crear ese camino de una base insuficiente en la familia. Por ejemplo, papá que trabaja muchas horas, sale desde la mañana y llega a altas horas de la noche y no ve ni siquiera cuando los hijos duermen, ¿ya? Entonces, el papá está en casa, pero prácticamente es ausente y solo lo ven quizá un día al final de la semana. O no hay una comunicación adecuada durante el periodo en que papá está. Otro, el divorcio. Eso es bastante fuerte, y el divorcio afecta a todos, ¿verdad? Tanto a la familia propia
como a la parte colateral, ¿ya? El suegro, la suegra, de ambas partes. Otro punto, la migración. Ese es un fenómeno que no solo se da en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, inclusive en Europa, países asiáticos, en donde la migración ha hecho aumentar el sentimiento de yo sentirme abandonado. También la muerte de uno de los progenitores, ¿ya? En la época de pandemia vimos eso con mayor claridad, ¿ya? Inclusive hay casos reportados en donde los hijos quedaban huérfanos. De padre y madre. De padre y madre. Entonces imagínense qué gran herida de abandono, qué difícil enfrentar la vida con una situación tan dolorosa. Sí, también podemos mencionar en la situación económica, ¿ya? Si hay una situación económica precaria, pues el niño siente ese espacio de abandono de que papá no puede o mamá no puede suplir mis solicitudes materiales, ¿ya? Es otra manera de que esta herida puede manifestarse. Y ya no se diga, por ejemplo, cuando hay situaciones de abuso y papá o mamá no creen a ese joven, a ese niño, que algo le está pasando. Entonces, si los familiares más próximos que me dieron la vida no me creen, más bien me atacan, me tienen desconfianza, ¿cómo yo voy a existir en este mundo? Entonces, allí pasa lo que se llama crisis existencial, porque la persona se siente completamente sola, abandonada. Como dice este autor San Juan de la Cruz, la noche oscura, donde todos se van, ni los amigos, ni los primos, ni los pares existen, me quedo yo solo y percibo el abandono con mayor fuerza. Algunas veces decimos como mamá, pero si yo estoy todo el día en la casa, pero estoy haciendo oficio y el rato que me sobra me pongo a ver televisión, o si no estoy en el celular, en el Facebook, en el TikTok, y los niños andan ahí corriendo y mamá, mira, no me molestes que ahorita estoy ocupada. Exactamente. Entonces, parecieran cosas tontas y sin embargo ese tipo de cosas pueden hacer que un ser humano adquiera la herida del abandono. El punto es la frecuencia con que esto se da. Porque si ocurre una vez, supóngase en el día, perfecto, se puede disimular. Pero si es a cada rato, mañana, tarde y noche, 7 días de la semana, las 24 horas, durante 30 días, durante 12 meses, durante 10 años, que mamá me decía, no puedo, no estoy ocupada, no te chaval, veo. lo que frega. Exactamente. Esa frecuencia de repetición de situaciones que afectan el estado emocional es lo que crea el sustento para que la herida de abandono se manifieste, ¿ya? También hablamos de que esta herida se puede obtener, conseguir, aunque tu papá y tu mamá estén juntos. No solo tiene que ser que el papá se fue físicamente, porque como usted explicaba, el papá si llega, el niño se va a las 6 de la mañana al colegio, 7 de la mañana ya tiene que estar en la escuela. El papá no se ha levantado para verlo. Después el papá llega a las 10 de la noche, el niño ya se acostó. Entonces el niño, bueno, dice, ¿y dónde está mi papá? Aunque físicamente viva en la casa, no está disponible emocionalmente ni efectivamente para el niño. Sí, esa es una de las situaciones que vemos hoy en día por los trabajos. Hay trabajos que son muy demandantes, por ejemplo, la cabeza de los médicos, ¿ya? Trabajos en donde uno de los padres tiene que irse fuera de la ciudad, quedan los hijos al cuidado de la abuela, ¿verdad? Y entonces vemos esta variación de que antes pues las familias se podían ver por la tarde, si en ciertas ciudades sacaban la silla en la serie y estaban ahí todos compartiendo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esto ha cambiado. El punto es identificar si esto me está afectando a mi familia y en qué momento debo de hacer pues, esa transformación. Porque si bien es cierto, hay muchos medios de comunicación ahora, pero nos cuesta comunicar la parte emocional. Nos cuesta decir un te quiero, un te amo. Abrazar. A eso iba. Cuando el papá llega a casa y está afuera, ¿cuántos minutos has pasado abrazando a tu hijo, abrazando a tu hija?
Le has dicho en ese momento, aunque sea unos días que vas a estar, te quiero, te amo, estoy contigo. Entonces, es allí donde la herida, si está manifiesta, se ahonda, porque llega a casa y entonces vemos que empiezan a pelear los padres, falta esto, que no sé qué. O llega a sentarse a ver televisión, o sea, ahí está físicamente, pero no está compartiendo con su hijo o su hija. Claro, y después llega otro momento y hay discusiones. Entonces, la interpretación que hace, porque recuerde que tenemos un cerebro que es el cerebro reptil de defensa. Entonces, si papá llega a casa, yo lo extraño, no lo veo, entonces llega y hay conflicto, entonces mejor que esté fuera y yo me protejo de esa figura paterna, o materna también. Pero cuando hay ausencia de alguna de esas dos partes, empieza a manifestarse el abandono, ¿ya? Vemos que a veces en los colegios que el hijo dice, bueno, vamos a celebrar el Día del Padre o el Día de la Madre, y mamá no está. No tuvo tiempo porque anda viajando por el país o porque tuvo que emigrar. Sí. Entonces, vos decís, pero si yo le mando todo. Exacto. Tenemos que estar claros que sí es importante la parte económica, pero es más importante cómo le damos estabilidad emocional a nuestros hijos, cómo los abrazamos, los besamos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Bonilla. Estamos hablando sobre la herida del abandono. Es muy importante tomar conciencia de esta herida, de la importancia que tienen las emociones para que nosotros seamos seres completos en la vida adulta. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito. Estamos conversando con el doctor José Bonilla, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre la herida emocional del abandono y las repercusiones que esta herida tiene en nuestra vida adulta. Habíamos dicho en el bloque anterior que las heridas en el alma no se ven físicamente, pero ahí están y hay veces son las que marcan las pautas en nuestra vida. Doctor, hay mucho antes o siempre ha existido, digamos, mamás que mueren durante el parto y los niños quedan recién nacidos, o madres que mueren durante la vida de niños, de sus hijos. ¿Qué pasa? Ahí hay una herida y del abandono. Sin embargo, la sociedad, pues, ay, pobrecito, de ahí no pasamos. Ese niño tiene que ir a terapia, tiene que tener un acompañamiento para después en adulto no arrastrar con ese abandono materno. Sí, cada persona va a ir y en la medida que va creciendo dando la pauta para buscar mejorar su calidad de vida, ¿ya? Algunas personas adultas consideran bien pues ir a terapia, que eso es importante, o si no, buscar actividades que le permitan subsanar esa situación que ha sucedido en sus vidas. El punto es que si nos damos cuenta, si yo requiero ese tipo de atención, la gran mayoría de personas no están conscientes de buscar esa atención propia para ver cómo están interiorizando esas situaciones. Si uno no interioriza cada cierto tiempo esa situación que yo voy viviendo, me va a provocar años después secuelas y no me doy cuenta hasta que entro en una crisis muy fuerte y profunda. Todos los papás que pasan por un proceso de divorcio deberían entonces también trabajar las heridas emocionales con sus niños y en este caso el abandono. ¿Qué consecuencias puede traer a los niños en el futuro cuando papá se va o cuando mamá se va? Sí, hay una serie de consecuencias las cuales son muy variadas, ¿verdad?
Entre ellas podemos mencionar la falta de poder mantener relaciones, la ausencia adecuada para una gestión emocional, irritabilidad, pérdida de la concentración, algunos casos más fuertes el insomnio y el desarrollo de rasgos que se llaman trastornos de la personalidad, llamemos bulimia, anorexia, entre lo más común. Y también hay algo que no estamos como sociedad haciéndolo o más consciente, lo que se llama ansiedad y depresión crónica. Es increíble cuántos jóvenes de 20 a 25 años ya no tienen sentido de la vida. O sea, pasan por situaciones de nerviosismo al hacer una exposición en sus escuelas o universidades y para ellos es normal. Y quizás es el primer síntoma y signo de que están en un proceso de ansiedad. Y si observa y hace una encuesta en jóvenes universitarios o adolescentes, más de 50-80% tienen hogares disfuncionales o ausencia de uno de los padres, discusiones familiares, violencia psíquica o migración, o sea, situaciones en que ninguno de los dos padres está ahí, ¿ya? Es importante reconocer eso, porque si bien es cierto, uno de joven tolera muchas cosas, ya un ataque de ansiedad, nervios, episodios de tristeza, pero vemos que cada vez las situaciones de suicidio o episodios de suicidio o cerca del suicidio son mayores, el consumo de sustancias es mayor y así nos hicimos adultos y la vida pasó y nunca solucioné eso de raíz. Porque no lo entendemos, no hemos tomado conciencia de que la falta de papá y mamá sí me trae consecuencias en el futuro. Así es. Otro aspecto que se podría ver es eso que usted decía, que no hay capacidad de tener relaciones saludables. Las niñas que han sido abandonadas por papá, después digamos que se conforman con cualquier relación porque sienten que no valen y que bueno, aunque me maltrate o este varón, este muchacho, aunque no sea lo más idóneo para mí, pero está conmigo. Entonces yo acepto cualquier cosa porque vos estés conmigo, para que no me abandones. Sí, y esto también, o sea, así como lo ha descrito usted, pues es la gran mayoría de situaciones, pero no solo en las damas, sino también lo vemos ahora en los varones, ¿ya? Que el varón, o sea, por ejemplo, tiene que ser muy agresivo pues con la mujer para mantener su punto. Ahora, la agresividad, detrás de ello, cuando hace una revisión profunda, hay un espacio en donde él se sintió abandonado. Tengo que ser agresivo con mi pareja para poderla captar y capturar. El típico estado del hombre, que decíamos el hombre neandertal, el hombre antiguo de las cavernas que tenía que ser violento. Hoy hemos evolucionado en ciertas cosas, pero la parte emocional no nos ha permitido, como no le damos chance, comprender que detrás de eso hay un abandono, hay dolor, hay tristeza y nunca lo hablé. Y solo lo que veo es agresividad, falta de concentración, ser impositivo, ¿ya? Y muchas veces no tener una capacidad para dialogar y abrirme. Y me cierro en esa coraza, que en teoría eso es ser un macho, un varón fuerte, fortalecido, pero sabemos que por dentro tiene una debilidad y se está fracturando esa persona. Más bien es un ser herido. Un ser completamente herido. Esa ira, esa violencia es la máscara que presenta ante la sociedad para que no vean que en el fondo, en su alma, es un niño herido. Un niño herido. Un niño con necesidad de que mamá y papá lo hubieran amado, que papá y mamá le hubieran dicho, vos sos lo máximo, vos sos maravilloso, te amamos, te queremos, te respetamos. Sí, y eso visto desde ese aspecto, ¿verdad? Porque es interesante ver que entre más se desarrolla profesionalmente una persona, a veces he tocado pues hablar con gerentes de ciertas empresas, expositores en eventos, en congresos, ¿verdad? Pero en el fondo vemos su parte racional bien desarrollada, pero cuando llegan a una consulta del aspecto introspectivo,
de autoconocimiento, todo lo demás está abandonado. Y como me abandonaron en un origen, en las primeras etapas de mi vida, en algún momento, entonces hoy ya fui un adulto exitoso, empresario, con dinero, con viaje, que tengo una familia, pero hay un detalle que me falta, y fue ese abandono emocional que nunca le di el chance para poderlo sanar. Es decir, el abandono o las heridas del alma no tienen que ver ni con sexo, ni con religión. Exactamente. Ni con condición social. O estudios académicos. O estudios académicos, como usted dice, podemos ver gente muy exitosa en el área profesional, pero un desastre en el área personal y de sus emociones, pues, que van con una pareja, otra pareja, teniendo hijos por aquí, hijos por allá, y eso podría ser que les falta sanar sus heridas emocionales. Sí, la herida emocional y sobre todo esto que estamos hablando, o sea, que es abandonarse, o sea, el sentido de que todos me dejan y yo ahora qué hago, ¿de dónde me agarro? Ese es por eso muchas veces lo que mencionaba la cuestión de la pareja, o sea, no la dejo porque es lo único que tengo yo para agarrarme de algo y no sentir el abandono, porque el abandono cuando se siente es muy fuerte. Cuando la persona hace su proceso de introspección y descubre que ha sido abandonada, que nadie le ponía atención, siente un dolor, como dicen, dolor del alma, dolor del corazón, y eso somatiza en todo el cuerpo, migraña, insomnio, dolor de pecho, colitis y muchas cosas. Y allí toca profundizar y comprender ese aspecto, hacer un alto y verme allí y comprender lo que está sucediendo en mi vida. Es súper interesante porque hoy el mundo es súper materialista en el sentido que cuánto valés en cuanto a lo que tenés o qué tan exitoso sos en cuanto a tus logros económicos, profesionales. Y hemos perdido la parte de que también el ser es lo más importante, más que lo que tenemos, ¿verdad? Porque igual como hablábamos antes, usted puede ver un artista súper exitoso que al final se suicida o tiene grandes depresiones porque está vacío, hay algo por dentro que no está funcionando. Entonces significa que la parte material no lo es todo y que tenemos que trabajar esas emociones. Sí, es interesante, y ahí comparto una experiencia que escuchaba a una persona de un instituto de adicciones y llegaba, y lo interesante es que las personas que atendían eran personas de muy buena posición económica, tenían todo, viajes, casas, comida, todo lo que se pudiera tener pues en una vida y vivir bien, ya no quizás como multimillonario, pero vivir muy bien cómodo. Sin embargo, los jóvenes que llegaban en adicción o adultos jóvenes miraban de que no les ponían atención en su infancia, no se sentaban quizás en una silla o en la acera de una calle a jugar carritos con el niño, nunca recibieron ese beso en la mejilla de su padre o de su madre. Algunos tuvieron cuestiones de abusos y situaciones fuertes en su vida. Entonces, lo material es cierto, ayuda, te da comodidad, placer, bienestar, pero como bien lo decía, no lo es todo. Un saludo, un beso, un abrazo, un buenos días, un ánimo, sigue adelante, tiene un peso grande en la vida. Y lo que tenemos que entender es que seres humanos emocionalmente sanos sí realmente son personas exitosas para la vida, en todas las áreas, eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos a hacer una breve pausa, estamos conversando con el doctor José Bonilla, especialista en hipnosis clínica, con él estamos hablando sobre la herida del abandono. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor José Bonilla, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre la herida emocional del abandono y las repercusiones que esta herida tiene en nuestra vida adulta. Las heridas no se ven, pero ahí están, se sienten y muchas veces son las que definen qué tipo de vida vamos a tener. Díganos, doctor, así 1, 2, 3, 4 características que en la adultez tienen las personas que han sufrido herida de abandono. Sí, podemos mencionar la soledad, dificultad en mantener relaciones adecuadas, muchas relaciones son tóxicas, irritabilidad, estados emocionales cambiantes o dependencia emocional. Dependencia emocional es que yo termino con una pareja, voy con otra pareja porque no puedo estar solo. O hago cualquier cosa para que no me abandonen, para que esa pareja se quede conmigo. Sí, y no sobre todo, y no solo en las parejas, sino que con los hijos también puede haber dependencia emocional o en los compañeros de trabajo, ¿ya? Entonces, también podemos tener relaciones tóxicas de cualquier tipo, con amigos, con parejas, con la familia, porque tenemos miedo a que nos dejen solos, a que nos abandonen nuevamente. Sí, recuérdese que sobre todo en la familia es donde esto más se manifiesta. Hay un término que a veces ocupan los psicólogos que se llama síndrome del nido vacío. ¿Ya? Cuando ya los hijos se van, la persona ya está mayor, entonces la madre o el padre dice, me abandonaron. ¿Ya? Entonces es importante comprender que la vida sigue y es un ciclo. ¿Ya? Y allí se manifiesta de otra manera esta herida de abandono, en esa dependencia que puedo tener yo de los hijos, y los hijos están fuera, casados, ya con nietos, y sigo dependiendo del cariño de ellos. ¿Cuándo me vas a venir a ver? Que no me has llamado, y el hijo ha hecho su vida, y toca pues respetar ese espacio. Entonces ahí vienen los chantajes emocionales, vos no exacto. Me querés, yo te di la vida, vos me tenés que priorizar a mí. Y entonces ahí viene esas relaciones tóxicas que a veces perjudican inclusive los matrimonios de los hijos y las hijas. Exacto, porque hay conflictos. Si es varón, o sea, la esposa no se lleva bien con la suegra o el suegro, ¿verdad? Y si es mujer, entonces el caso contrario. Vemos pues de que esa herida de abandono que no resolvió el padre, en su momento se hizo adulto, 40, 50, 60 años, y sigue ahí pegado, ¿ya? Este tipo de situaciones vemos que se repite una y otra vez. Y no solo va a ser pues en la pareja, sino vemos, ya ves, en la parte familiar. Y el punto es de que papá y mamá fueron así, los hijos fueron así, los hijos de los hijos siguen así. ¿Cuándo vamos a hacer el corte para verdaderamente transformar nuestra vida? Alguien tiene que hacerlo. Y generalmente cuando esta persona lo hace, en ese linaje familiar, vive una crisis profunda que lo lleva a tener un caos grande. Pero si es lo suficientemente valiente, llega al fondo de esa crisis y desde ahí, como dice una frase, surge como el ave fénix y transforma su vida. Y desde ahí se sana y se cura todo ese linaje. Esa primera persona no le es sencillo, pero si lo toma con valor y con fuerza y tiene apoyo, podrá transformar esta familia. El primer paso entonces es tomar conciencia. Cuando vemos que tenemos todas esas características, decir, bueno, ¿y por qué será que yo soy así? ¿Qué es lo que me pasa? Tomar conciencia es el primer paso para trabajar la sanación de la herida. Claro, cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, es ahí donde la tomé conciencia, pero el punto es de que me juzgo, ¿ya? Que por esto el otro me está pasando esto, me culpo, no trabajo mi culpa, y empiezo a echar la responsabilidad o la culpa en los demás y no la asumo yo. Entonces cuando al tomar conciencia me toca definir lo que me sucede, lo que tengo, necesito lo siguiente, como menciona la filosofía oriental, observarme, para ahí cortar la culpa y poder ser únicamente un espectador de lo que a mí me pasa, dejar la culpa y poder reaccionar de una mejor manera frente a eso. Por eso es tan importante el autoconocimiento, porque si nosotros no hacemos ese viaje interior, no podemos saber, conocer qué heridas tenemos, cómo estamos actuando.
y qué podemos hacer para sanarnos. Sí, es fundamental entonces ese viaje interno para poder luego de lo que yo conozco netamente racional de toda mi historia, entrar en el mundo emocional, que es lo que allí pues, mencionaban pues, los autores pues, de inteligencia emocional, que hace la transformación, ¿ya? Cuando yo doy ese paso a la parte emocional, a sentir todo, porque aquí es importante cuando si yo me fracturo una pierna, necesito un proceso de rehabilitación, ¿ya? Y en una moto me caí y necesito rehabilitarme con esa fractura. No es sencillo para nadie que ha tenido esto rehabilitarse. Lo mismo, la rehabilitación emocional tampoco es sencilla y toca sentirlo, sentir bonito, así como sentir feo. No obviar lo que dicen otros autores que se llama la sombra, porque en la sombra se trata todo lo que yo nunca conocí de mí y hay cosas que son desagradables, pero cuando yo las empiezo a limpiar, a ver, a transformar, a darle ese otro giro, lo siento y ya luego las sensaciones empiezan a cambiar. Y la mente empieza a responder muy sano y solita. No necesito forzarme. Eso es importante para sanar. No se esfuerce, pero sí sea consistente. Por ejemplo, si yo comienzo a verme, a observarme, como usted dice, y yo, ¿por qué trabajo yo tanto? ¿Por qué llego a mi casa a las 11 de la noche todos los días? Y pensás que eso es normal, que llegar a las 11 de la noche y que trabajas el sábado y que trabajas el domingo. Hay muchas personas que lo hacen y dicen, es que yo soy responsable, es que tengo una casa que mantener. Pero no, la adicción a cualquier cosa, inclusive al trabajo, es una adicción. Y entonces hay que ver qué es lo que hay detrás, por qué trabajas tanto, por qué no quieres ir a tu casa. Exactamente, entonces ahí vamos a encontrar un sinnúmero de factores que lo identifico de manera racional, pero en el fondo están conectados a una emoción. Y como estoy haciendo muchas actividades, no voy a lo emocional, entonces que no me gusta. Así evito sentirme triste, deprimirme. Estoy ocupado siempre. Exactamente, pero eso queda en el inconsciente. Hay tres esferas pues, de la mente consciente ahorita, el subconsciente y en el inconsciente. El inconsciente es todo lo que yo no recuerdo de hace 20, 30 años y ahí hay emociones y esos salen, pero no me doy cuenta porque no tomo ese autoconocimiento y toma de conciencia. Y en verdad esas emociones no me van a gustar, que es esperado, pero sí son importantes para que yo me transforme en el presente y cuando lo hago en el presente, todo aquello empieza a tener un propósito de vida y como dice el programa, una vida con propósito. Por ejemplo, hay muchas mujeres, doctores, que han sido abandonadas en su niñez por los padres, entonces no creen en los hombres, no confían, entonces no logran tener una relación estable y sólida porque simplemente no creen. Es decir, si mi papá, que era mi papá quien me debió haber cuidado y protegido en la niñez, me abandonó, ¿quién me va a cuidar este hombre? Exactamente. Si vemos ese ejemplo y está muy excelente, hay un patrón de pensamiento, ¿ya? Es decir, si esto me ocurrió, ¿cuál va a ser la respuesta? Una causa y un efecto del pasado que sucede hoy. Pero hay que ver que yo no puedo estar anclada a un pasado, porque el pasado no existe. Lo que hoy decido a sentir o a ver va a depender solo de mí, ¿ya? Y nada más que de mí. Entonces hago ese viaje profundo para autoconocerme y eso le digo es lo más grandioso que podemos hacer. Y ahí es donde empezamos el proceso de transformación. El camino a la sanación. Camino a sanar la herida de abandono. De abandono. Entonces lo primero es el autoconocimiento para saber por qué tengo... hay gente que decimos o dice, ay, qué mala suerte la mía, yo no encuentro quien me quiera, yo qué salada que soy, solo me salen hombres así, o hombres que dicen, ay, solo mujeres malas me salen, o yo no puedo tener una relación estable, pero detrás de esas situaciones lo que hay son emociones y muchas veces está la herida del abandono. Vamos a hacer una breve pausa, estamos conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre la herida del abandono y cómo podemos reconocerla y sanarla. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor José Bonilla, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre la herida emocional del abandono. Doctor, ahora podemos hablar de esta herida a un nivel social más grande, porque no solo es que me repercute a mí como ser humano, también va a tener un impacto en la sociedad. Hemos visto que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel de Nicaragua, hay mucha emigración y se están dejando a los niños solos. Y no estamos pensando en ese impacto que vamos a tener el día de mañana, emocionalmente. Sí, es increíble los datos pues, de las migraciones que hay pues, en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, ¿verdad? Algunos países dan reportes de que unos 4 millones de personas tienen que dejar su familia, y eso es anual. Entonces imagínense cuántos hogares, hablan otros de 180,000 hogares en donde uno de los padres falta. Entonces estamos creciendo completamente en una soledad increíble. En la era de la comunicación no podemos tener atención, ¿ya? Esto va a crear lo que se decía pues, en los años de 1950, el inconsciente colectivo, una sociedad o un grupo social de personas que tienen patrones de conducta similares, y lo estamos viendo ahora. Entonces, si decíamos que la persona con abandono tenía dificultad en relaciones, en relacionarse, ya de la pareja o en su ambiente, vemos que eso hoy es verídico. A veces los jóvenes no aguantan en un trabajo más que 3 meses, ¿ya? ¿Y por qué lo abandonan? ¿Qué sucede? ¿Qué situación psíquica tiene que no le permite soportar un poco y ver cómo se desarrolla? O si no, pues también vemos que no hay la comunicación inadecuada en la familia, pues no permite que ese niño pueda sentir el espacio de protección. Los seres humanos somos los seres humanos. Ha avanzado el mundo, ha avanzado la tecnología, ya fuimos a la Luna, ahora queremos ir a Marte, tenemos sondas espaciales, pero el ser, el alma sigue siendo la misma que hace 10,000, 2,000 años. Somos en esencia lo mismo, necesitamos atención, necesitamos amor, necesitamos apapacho cuando somos chiquitos, palabras dulces, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para ir al mundo después, doctor. Sí, es increíble ahí con lo que menciona, lo que dice Víctor Frank, un eminente psiquiatra, que tuvo una situación fuerte en una de las épocas de las guerras mundiales, y él decía que las personas que podían sobrevivir eran los que tenían eso en el inconsciente, ese apapacho de que alguien me espera en casa, ese deseo de poder ir y compartir con los míos o escuchar la voz, eso que estaba en lo profundo del inconsciente de la persona, en situaciones complejas le salía. Y entonces le daba esa fuerza, ese vigor, ese deseo. Y sí, yo estoy en una situación pues, de conflicto terrible en mi país, pero yo puedo salir adelante, yo puedo tener paz y sé que alguien me espera. Y si no estaba esa persona y se encontraba solo, después encontraba personas que deseaban salir adelante y se apoyaban en ese grupo. El ser humano no es un ser aislado, ¿ya? Se puede aislar en ciertos momentos, pero es un ser humano de grupo, ¿ya? Y eso se ve pues en las distintas etapas cuando le estudia la sociología. Entonces, si hay ciertos grupos de personas que desean ese espacio de edificación, ese espacio de recuperación, puede unirse a estos grupos y encontrar la fuerza para poder modificar todo ese espacio que le dio la herida de abandono. Grupos sociales, religiosos, grupos educativos, para que le proporcionen ese impulso de ese buen deseo de poder transformar su vida. Entonces, nosotros como papás tenemos que tomar conciencia de la importancia de la presencia afectiva en la vida de nuestros hijos. Es decir, cómo te fue, abrazarlo, besarlo, escucharlo. Los niños chiquitos hablan mucho, ¿verdad? Y hay veces no tenemos la paciencia, pero esos 5 minutos de atención pueden marcar la diferencia de tu vida adulta.
y no pueden, lo marcan. Hay que afirmarlo categóricamente. Marcan completamente la diferencia. Esos 5 minutos, ese abrazo, ese espacio en donde yo puedo observar al niño que va creciendo. Y los niños te dan una lección increíble de atención plena. El niño no se distrae, el niño observa fielmente lo que está haciendo. Y el padre sí se distrae con un montón de cosas y no le pone atención. Entonces ahí llega la dicotomía. Y también darme cuenta de que yo como padre de familia estoy llamado a sanar. No creérmelas de todas, que porque ya soy padre, ya tengo todo, soy mejor mejores cosas. Así yo estoy aquí, mi hijo está aquí, no. No, los hijos enseñan mucho a uno como padre. Y entonces ahí toca bajar el nivel, llegar a algo que todas las religiones y sociedades hablan, que es la humildad. Humildad para poder escuchar a mi hijo, humildad para poder comprender que él va adquiriendo nuevas habilidades y humildad para ver lo que yo requiero sanar. Y cuando observo eso, me autoconozco, empiezo el viaje hacia el interior, la introspección, y yo puedo mejorar toda mi historia de lo que fue mi vida y mi familia en ese momento. Y le doy la oportunidad a mi hijo o a mi hija de que sea un ser humano pleno, sano emocionalmente. Sí, y es importante ver que crezca con esos aspectos internos, porque lo que más se pregona es el éxito externo, que tenga carrera, que está bien, ¿verdad? Claro, o sea, sí. que tenga no es trabajo, que no estamos de acuerdo con eso. Que tenga todo lo que está ahí, pero ese es el patrón social común, ¿ya? Que está bien, pero el patrón social interno hacia ese espacio de soledad, introspección, visión emocional, habilidades sociales, no lo tiene. Y si lo adquiere es únicamente pensando, pero como dice otro autor, no sintiendo. Y quien aprende a sentir, descubre su virtud y su talento. Y así formamos sociedades más equitativas, sociedades más empáticas, porque si yo tengo la capacidad de sentir el dolor del otro, si yo tengo la capacidad de ser tolerante ante las diferencias, es un mundo mejor. Es decir, como usted dice, no somos seres aislados, somos seres sociales y nuestras actitudes van a repercutir en otras personas. Entonces, más seres humanos sanos emocionalmente, sociedades más bonitas. Sí, eso se habla mucho en la filosofía oriental, se dice del karma, ley de causa y efecto, ¿ya? Entonces lo que yo hago y me equivoco va a tener un efecto también que se equivoque, pero también lo que yo hago en bien, lo que yo hago en fortaleza, en paz, eso tiene un crecimiento, un auge mayor. Entonces eso es lo que se trata de desarrollar, porque si vemos, pues la sociedad muchas veces se está autoconsumiendo, se está autodañando y la gran mayoría de personas no desea seguir en ese autodaño. Entonces es regresar a la esencia, es regresar a lo que somos como seres humanos. Sí. Desde ahí pues, tenemos que partir para transformarnos, no estar viendo siempre hacia afuera, hacia lo que tengo que lograr fuera de mí, sino me observo, me miro y me transformo y después voy a la vida. Claro, entonces de esa acción que se va a hacer en la vida ya va a tener más concordancia con lo que yo soy, porque las acciones que hacía era porque me las decían las personas de fuera, pero cuando hago una acción interna, aunque parezca muy extraña, esa acción interna que está en lo profundo y me da paz profunda, viene desde ese espacio más propio de la persona, ese espacio pleno, y se hacen muchas cosas en bien. Es ahí lo que dicen los filósofos orientales, el Dharma. Cuando yo me compenetro en mi espacio interno, creo ya no karma, sino situaciones negativas, sino situaciones que están en armonía conmigo, y puedo crear ese flujo. Como dice una película, cadena de favores. Hago un favor, el otro un favor, el otro un favor, hasta que todos, como una mesa de dominó, crea esa potencia en bienestar y paz.
en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, porque seres emocionalmente sanos son seres que están contentos, sonríen, ayudan, y porque la satisfacción emocional o espiritual es lo mejor, porque esa es la paz duradera, esa es la felicidad que realmente dilata. Sí, y cuando llegue el momento fuerte de dolor, ¿ya? Porque a veces hacemos el anclaje siempre estar felices, pero siempre va a haber un momento de felicidad y un momento de dolor. Cuando llegue el dolor, ya no me anclo a ese momento, lo vivo, lo percibo, no lo pienso, sino que me permito abrirme al sentir, y desde allí se transforma en sana paz. Y he visto muchas personas que han tenido duelos de hijos, de seres queridos, pérdidas inclusive de sus miembros, pues, o sea, una amputación de una parte del cuerpo, en situaciones muy complejas, que viven ese dolor, les molestó, pero pueden vivirlo en paz. Y eso es algo que uno se queda sin palabras. Hay personas con tanta paz y tantas situaciones complejas que uno dice gracias porque estoy aquí. Así es, la buena noticia es que podemos sanar. Podemos sanar. Y sanándonos a nosotros mismos, sanamos a nuestros hijos, nuestra familia y hasta la sociedad. Gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Estamos acá siempre para servirles, y Vida con Propósito es ese espacio para poder sanar. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, les recuerdo que nos pueden ver y seguir en Facebook, Karen.Vida con Propósito, que también estamos transmitiendo todos los programas. Si usted se pierde el programa de televisión, pues nos puede ver en Facebook. Todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y, lo más importante, compartirlo con otros para ser felices. Hasta la próxima.